Listo. A veces se cometen algunos errores en lo que es la concordancia, sobre todo la concordancia de verbos, ¿sí? Entonces, no solamente al hablar, sino sobre todo al escribir hay algunas dudas en la concordancia verbal, en algunos casos especiales, porque en los casos cotidianos, en los casos generales que ya conocemos, en esos casos no hay problema, ¿no? Pero en este caso vamos a revisar algunos casitos especiales, sobre todo en lo que es singular y plural, donde se cometen algunos errores, ¿sí? Entonces vamos a empezar la clase con un screen, ¿ya? Con un screen, voy a tomar un pequeño screen ahí, espérate. Listo, ahí va el screen. 1, 2, 3, 4 aquí. Listo, ya estamos al screen. Quitamos la música para el copyright, ¿ya? El copyright que me van a poner de repente en, en el YouTube. Cuando tú subes así algún video ahí está, en casos de concordancia. Ya acá ya salió la imagen y ahora sí, ya estamos grabando hace rato. Llegaron por ahí dos alumnos llegaron, ¿no? Su té de temprano para Yaritza. Hola Yaritza, ¿cómo estás? Y su té de temprano para el alumno Vega, ¿no? Que se quedó dormido como siempre. Y este alumno no sé, bueno, cosa de él. Cosa de él. Listo. Vamos un ratito, espérate primero a cambiar. Ya está. Listo. Al pueblo, apaguen, por favor. Listo. Ya estamos. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Casos especiales de concordancia. Ojo, verbal. De concordancia verbal, ¿ya? Ok. Vamos a empezar. Primer caso, ¿ya? Primer caso. Hoy se movió, disculpen. Listo. Un sujeto de varios elementos en singular unidos por una conjunción copulativa, o sea, por el I, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando tengo un sujeto con varios elementos? Hola, profesor, ¿Ya? perdone. ¿Cómo estás, alumno dormilón? ¿Cómo estás? Ahí está. Conexión, profe, perdone. No se te escucha mucho, pero mejor que no se te escuche, porque así estamos mejor. Y ya. Salud emocional y salud mental, ya saben. El día de hoy también vamos a hablar de eso en la tutoría, ¿ya? Emociones. Sujeto, mira, de varios elementos en singular unidos por una conjunción copulativa. Mira, si los elementos se refieren a una misma cosa o persona, el verbo irá necesariamente en singular. ¿Cómo es eso? Vamos a ver si acá hay ejemplos. Así, sí hay ejemplos, ya me acordé. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Profe, voy a apagar mi cámara un minuto. Un minuto ya, a ver. Vamos a ver, son las 10:08, ya, un minuto. ¿Ya? A las 19 la prende, ¿ya? Ok. A ver, si los elementos coordinados se refieren a una misma cosa o persona, el verbo irá necesariamente en singular. Miren, aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo, mira. Fíjate. Aquí, todo esto es el sujeto. Vamos a subrayar primero el sujeto, ¿ya? La actriz y cantante. Todo eso es el sujeto. Porque aquí está el verbo, está bastante molesta. Esto se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Predicado, ¿no? Esto de aquí. ¿Ya? Hasta aquí, predicado. Entonces estamos viendo concordancia del verbo con el sujeto, ¿ya? Verbo con el sujeto. Entonces dice, si hay dos elementos, mira, dos elementos que se refieren a una misma persona, unidos por un enlace copulativo, o sea, por enlace I, ¿ya? Si tenemos dos elementos, actriz, cantante, ojo, pero estos dos elementos, ser con otro color para que no te confundas con el predicado, ¿ya? Pero estos dos elementos, iba a poner rosado más, ya. Pero estos dos elementos, ¿ya? Se refieren a a un mismo ser, a una misma persona, ¿sí? Entonces, si son dos elementos y están unidos por una copulación, pero se refieren a una misma persona o a un mismo ser
o a una misma cosa, entonces el verbo va a ir en singular. ¿Ya? Anote, esa es la primera regla. ¿Ya? Si tenemos dos elementos, pero que se refieren a una misma persona, el verbo va en singular. Otro ejemplo, a ver, mira, otro ejemplo. Vamos a borrar esto. Borrar. Y aquí está el otro ejemplo, mira. Sujeto primero, sujeto, ¿ya? Sujeto. El escritor y poeta Juan Gelman, ¿ya? Juan Gelman, ¿ya? Ojo, esto es una aposición, eso lo hemos visto en gramática, eso lo vamos a ver mañana también, ¿ya? Fíjate, es el sujeto. Y esto es el predicado, todo esto es el predicado. Visita nuestra ciudad. Fíjate, dos elementos, escritor, poeta. Espérate, con otro color, para que no te confundas, ni yo tampoco, ¿ya? Porque a veces los profesores nos equivocamos, nos confundimos, y no hay problema, porque somos seres humanos, ¿ya? Entonces también nos confundimos, ¿ya? El profesor quería que no se confunde, está mal, porque no. Ya, escritor, mira, la copulación y poeta. Son dos elementos. ¿Y a quién se refieren? A la misma persona, ¿no? ¿A quién? A Juan Gelman. Entonces, como son dos elementos, profe, pero mira, parece escritor, parece poeta, entonces está hablando de varios, entonces es plural, y entonces debe ser visitan. No, porque ojo, tanto este elemento como este elemento se refieren a una misma persona. Entonces, todo está en Es singular. escritor y poeta. Claro, es escritor y poeta al mismo tiempo. En este caso, el verbo va a ir en singular. Igual que aquí. Fíjate, actriz, cantante, se refieren a una misma persona, ¿no? Entonces ahí el verbo va en singular. Esa es la primera regla. ¿Ya? Primera regla. Ya la anotaste, ¿no? Ya, retrocedemos para que veas la primera regla. Espérate. No, así no. Mejor así, más fácil. Ahí está. Entonces, ¿cómo será? Para que no escribas tanto. Dos, aquí ponles dos. Dos elementos que se refieren a un mismo ser, para que no pongas cosa o persona, o si quieres pones una misma cosa o persona, ¿ya? El verbo irá en singular. Listo. Y el ejemplo ya lo mostramos hace un momento. Y mira, aquí está, ¿ves? Una sola persona con dos elementos, con sus antenitas. Ahí está. Ya está. Listo. Ojo, pero debe tener una conjunción copulativa, o sea, el I, ¿ya? Vamos al segundo ejemplo. Ya ya está el ejemplo. Vamos al segundo caso. Segundo caso. Espérate, falta la explicación. Si los elementos, ya, se refieren a dos seres distintos, a dos personas distintas. Ahora, ojo, si tenemos dos elementos con una conjunción, ¿sí? Y estos dos ya no se refieren a la misma persona, sino son diferentes. Ojo, ya no se refieren a la misma persona, sino que en este caso van a ser dos seres distintos. En ese caso, el verbo va a ir en plural. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver, una consulta, jóvenes. En su pantalla también aparece esto. A ver, espérense. ¿Qué cosa, profesor? Mi barra de noticias. A veces se me va hasta abajo el mouse y aparece en mi pantalla mi barra de noticias. No les aparece, ¿no? No veo nada, profe. Por suerte. No. Solamente es para mi equipo. Yo tenía duda, de repente les aparecía. Ya. Listo. No les aparece, entonces normal. ¿Por qué?
Mi laptop tiene abajo para la barra de noticias, eso lo voy a desactivar. Y a veces cuando voy hacia abajo aparece en mi pantalla, pero la de ustedes no. Sí, pero yo también lo quiero quitar. Sí, a ver, vamos a ver cómo se quita. Vamos a ver el ejemplo, ojo. Dos elementos, ojo, con una conjunción, ¿ya? ¿Ya? Pero en este caso, ya no es como aquí arriba, que eran de un mismo elemento, sino que ahora va a ser de dos seres distintos. Entonces, si es de dos seres distintos, ahora el verbo va en plural. Porque cuando eran dos elementos y eran de la misma persona, entonces iba en singular. Mira, vamos a ver ahora. Vamos a ver. Nuevamente, vamos a ver. Vamos a ver. El ejemplito. Uy, no, ese es el anterior. Vamos al de abajo, mira. Aquí. Mira. Fíjate. Aquí está el sujeto primero, el sujeto. El sujeto es todo esto. Su voz y su gesto. Todo es el sujeto. Y mira, aquí hay perífrasis. ¿Te acuerdas de la perífrasis? Dos verbos juntos. Han hecho nido en mi corazón. Ya. Eso, el verde es todo predicado. Ahora fíjate. Aquí estamos hablando de dos elementos, fíjate. Dos elementos. La voz y el gesto. Y ahora ya no estamos hablando de dos características de algo de lo mismo, sino estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es su voz y otra cosa es su gesto. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Entonces el verbo va en plural. Mira, el verbo aquí está en plural. Han. Porque si fuera en singular sería a. No, sería a. ¿Ya? Pero está en plural. Y eso es lo que dice la regla. Cuando son dos elementos diferentes, entonces el verbo va en plural. Vamos a ver el ejemplo que está abajo. Miren, el ejemplo que está abajo. Vamos a moverlo. ¿Ya? Mira, fíjate. Ahora aquí hay un pequeño cambio nada más. Mira, acá hay un pequeño cambio. Fíjate. Sujeto. Un clavel y una rosa. Ese es el sujeto. El predicado, mira, el predicado. Crecían en el patio. Ese es el predicado. Ahora, dentro del sujeto, tenemos dos elementos, mira. Elemento 1, clavel. Elemento 2, rosa. Y mira, tienen la unión copulativa, mira, ahí está. Ya, entonces, como está hablando de dos seres distintos, no es como hace un rato que eran dos seres iguales, o eran dos del mismo ser, no. Aquí estamos hablando de dos entes distintos. Entonces, el verbo, aquí está el verbo, va en plural, mira. Crecían, el verbo va en plural. ¿Ya? ¿Ok? Dos elementos dentro del sujeto unidos con un conector copulativo y deben ir con un verbo en plural. Esa es la regla. ¿Ya? Nuevamente, retrocedemos a la regla. A ver. Ahí está la regla. ¿Ya? Entonces, hasta ahorita hemos visto, mira, hemos visto dos elementos, ¿ya? Aquí está, vamos a ponerlo aquí con un gráfico. Dos elementos con un conector y, pero que hablan del mismo ser. Cuando hablan del mismo ser, el verbo va en singular. Esa es la primera regla. La segunda regla, que ahorita la acabamos de terminar, dice, aquí está,
dos elementos dentro del sujeto, ojo, dentro del sujeto. Todo esto es el sujeto. Dos elementos dentro del sujeto y que van con un enlace I, pero que ahora, ojo, ahora ya no hablan del mismo ser, sino que ahora hablan de dos seres distintos, el clavel y la rosa. Entonces, en este caso, cuando tenemos este caso, el verbo va en plural. El verbo, lo que continúa, el verbo va en plural. Eso es lo que acabamos de ver hasta ahorita. Ojo, ¿sí? Estás tomando nota, ¿no? Estás tomando nota, estás... Se nota, ¿Ah? se nota, Ojo. profe. Claro, estás tomando nota. Y si no estás tomando nota, ya, pues vete. Estás tomando desayuno. ¿Estás tomando desayuno? Ya, no se No, toma, profe. no se come ni se toma desayuno en clase, así que te vas, ¿ya? Oh, no estoy tomando desayuno, profe. Ah, ya. Bromita, bromita. Si hay por Profe, ahí algún... Dime. no sé qué hacer. Dime, Miguel. Sí, Ya, seguimos. Algo ibas a decir, Miguel, pero bueno. Yo normal, cuando quieren decir algo, yo les doy el pase y hablan. Incluso a veces hablan de cosas que no estamos en el... Y regresamos al tema, ¿no? Nos salimos del tema y regresamos. Regresamos al tema. Y regresamos al tema. profe, Así. Dime, Miguel. profe, si a mí me trajeran mi desayuno, ¿usted me dejaría tomarlo? No, amigo. Pues es una falta de respeto. ¿No? Es una falta de respeto. Ok. Pero, pues, mira, va a apagar la cámara. Va a acomodarse como para que le traiga y no me dé cuenta que lo está tomando. Así como Jafet, ¿no? Así como Jafet. Ok. La última, y con esto terminamos la clase de hoy, aunque nos va a faltar más, ¿ah? Pero hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy, ¿ya? Hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. Fíjate, si los elementos que aparecen dentro del sujeto son neutros, ¿ya? Entonces el verbo va en singular. O sea, nuevamente, si los dos elementos, ¿ya? Que van unidos con una I, son neutros, o sea que no es ni masculino ni femenino, que no es singular ni plural, ¿ya? Profe, pueden haber... ¿No es 3x3? ¿Cómo? ¿Qué no es 3x3? 3x3. Uy, ¿qué habla? Ya, y tienen que no es ni masculino ni femenino, o sea que es neutro, ¿ya? Por ejemplo, ¿el amor es masculino o femenino? Neutro. Ah, ya. Entonces, Neutro. cuando encontremos neutros, dice, cuando los dos son neutros, sustantivos o pronombres neutros, entonces el verbo va a ir en singular. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo. Ahí está. Mira, miren este caso. Sujeto. Espérate, ¿dónde está? Sujeto, acá está. Ya, ese es el sujeto. ¿Ya? Aquí, entonces, ojo, lo suyo puede ser para masculino o para femenino, ¿sí? Por ejemplo, provecho con la tacita. Por ejemplo, si yo digo para Arlene, pintar no es lo suyo. Lo estoy usando para femenino, ¿sí o no? Pero también puedo decir para Avantín, para el profesor Abanto, cantar no es lo suyo. También lo estoy usando en masculino. Entonces es neutro. ¿Ya? Se puede usar para masculino, se puede usar para femenino. Entonces el verbo va en singular.
el verbo va en singular. Otro ejemplito, mira, aquí. Ya, mira. Fíjate aquí. Aquí los dos elementos, quieran y apoyen. Estos dos elementos, ahí están. Quieran y apoyen. Quieran puede ser masculino y puede ser femenino, ¿no? Lo quieran, la quieran, ¿no? Lo apoyen, la apoyen. Es neutro. ¿Ya? Son neutros. Entonces el verbo va a ir en singular. Porque en plural es gustan, ¿no? Otra vez aparecieron las noticias. Entonces, fíjate, cuando hay dos elementos, ¿ya? Neutros, quieran y apoyen, son neutros porque podemos decir la quieran o lo quieran, o apoyen o la apoyen. Entonces, en este caso, el verbo va a estar en singular. Listo. Por ahora, porque este es un tema larguito, ¿ya? Vamos a quedarnos aquí. Hemos visto aquí para completar los tres casos, ¿ya? Los tres casos tienen que ver, fíjate, los tres casos tienen que ver con dos elementos. Un elemento, dos elementos. Un elemento, dos elementos. ¿Ya? O dos seres, o dos cosas, o dos personas, o dos animales, dos sustantivos, ¿ya? ¿Dentro de qué cosa? Dentro del sujeto, ojo. Todo dentro del sujeto, mira. Todo dentro del sujeto. Todo dentro del sujeto. ¿Ya? Mira, te estoy explicando con esquema. Dos elementos dentro del sujeto que están conectados, ¿ya? Que llevan como conector el conector I, el conector copulativo I, el conector copulativo I. Ya. Para saber qué verbo va a ir a continuación aquí, ¿ya? Para saber qué verbo, tenemos que fijarnos en lo siguiente. Si los dos seres hablan de la misma persona, o del mismo ser, o del mismo objeto, si hablan del mismo ser, entonces el verbo va a ser singular, ¿no? El verbo va a ser singular. Si los dos elementos hablan de dos seres o de dos características, o de, perdón, o de dos elementos, o de dos animales diferentes o distintos, perdón, el verbo va a ser plural. Plural. Un momentito ya. Voy a toser un momentito ya. Voy a toser bien para... Ya, ya estamos. Finalmente, cuando son dos elementos, ya que están con la conjunción I, pero que son neutros, o sea que pueden ser masculino o puede ser femenino, ¿sí? Puede ser usado para masculino o femenino. Entonces, en este caso, el verbo va a ser singular. Ahí están los tres casos que hemos visto el día de hoy en un diagrama, ¿no? En un diagrama. Básico que dentro del sujeto hayan dos elementos que tengan la conjunción I, ¿sí? Copulación I. Entonces, ¿qué verbo va? Si hablan de la misma persona, singular.
Si hablan de dos cosas distintas, dos animales distintos, dos personas distintas, plural. Y si los dos elementos son neutros, entonces va singular. Listo, ahí está la explicación de estas palabras que están aquí y de los ejemplos en un grafiquito. En un grafiquito. Creo que con eso se entiende mejor, ¿no? Con el grafiquito. Ya, ok. Si deseas, luego de que pones esto y tus ejemplos, también en tu esquema, estos grafiquitos, si deseas, si deseas. ¿Ya? Voy a ver si consigo un quizzes que solamente tenga esto, ¿ya? Para dejarte, aparte de tu esquema, un mini quizzes de unas 5 preguntitas sobre esto. ¿Cuál es correcto, cuál es incorrecto? ¿Ya? Porque fíjate, tenemos todavía para segunda semana, tercera semana, tenemos hasta fin de bimestre con este tema de concordancia del verbo que a veces se cometen algunos errores. ¿De acuerdo? Vamos de a poquitos para no cansarlos y para que asume. ¿Sabes qué pasa? Que estaba comiendo mis frutos secos y se me han quedado por aquí. Profe, no se puede comer en clase. Sí. No, oye, te vas, ya te vas. Antes de No, clase. profe. Antes de clase, pues sí, hijo. Antes de clase. Vamos a tomar el screen, vamos a tomar el screen.